Esta es una generación resiliente que se ha formado en uno de los periodos más críticos de nuestra historia. Para la juventud venezolana no hay reto que la sobrepase ni crisis que la limite. Es una señal de esperanza de que con ellos vendrán tiempos mejores. Soy Franco Micucci, arquitecto y profesor del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas en la Universidad Simón Bolívar, donde me gradué en 1989 y en donde soy profesor desde hace 27 años. Allí he visto formarse a muchos de estos jóvenes. Un país sin tradición de emigración, repentinamente escindido, procurando seguir contando una historia común. Generaciones. Dos tiempos, una historia. Episodio 4. Los que se fueron están muy pendientes. Mi nombre es Nicolás Elnacer Montiel y desde que egresé de la Universidad Simón Bolívar en 2015 he asumido el urbanismo desde una perspectiva social, trabajando en sectores populares y con un interés especial en cómo las intervenciones arquitectónicas influyen directamente en el día a día de las personas. Entre 2015 y 2018 trabajé en Caracas Mi Convive en proyectos de organización comunitaria para reducir violencia en espacios públicos. Esa manera de asumir el urbanismo es muy valiosa, porque no solo pone atención en los aspectos técnicos del abordaje, sino también que muestra una profunda sensibilidad social. Esa mirada sobre el tema de la ciudad asume la asistencia a las comunidades más vulnerables, la ciudadanía, la investigación para el desarrollo de proyectos y la prevención de la violencia. Es una visión que tengo en común con Nicolai, a quien recuerdo cuando era estudiante de la Universidad Simón Bolívar. Era de esos que hacen vida en la universidad por cuanto era dirigente estudiantil. Me lo encontraba fuera del horario de clases, en esas tardes, noches, cuando ya parecía que no había nadie en el campus y sin embargo todavía quedaba gente como él trabajando en la universidad. Aunque nunca fue alumno de Franco Micucci, ya que él era profesor de arquitectura y yo estudiaba urbanismo, él igual era profesor de amigos muy cercanos y llegó a participar en clases de urbanismo como profesor invitado. Ya yo lo conocía por su trayectoria, era un profesor referencia en el pabellón, que es el edificio de arquitectura de la universidad, respetado y admirado por los estudiantes. Yo a veces subía a ver las entregas de otros amigos en arquitectura, porque el enfoque de las revisiones de Franco iba más allá de las piezas arquitectónicas en sí y contemplaba en el entorno, que como urbanista me interesaba. En 2016, en un proyecto que habíamos ido desarrollando durante 4 años a través de Fundación Espacio llamada Caracas City 450, nos tocó trabajar con Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, organizaciones en donde estuvo involucrado Nicolai y lo que nos permitió entender el trabajo que venían haciendo sobre fenómenos como la violencia, pero también la atención a problemas sociales en comunidades vulnerables. Él siempre quiso patear la calle, es decir, recorrer las comunidades, acercarse a ellas. Confieso que al comienzo de ese evento me sentí un poco nervioso. O sea, estaba recién egresado y para mí era difícil hablar ante una audiencia así. En la mesa estaban personas que habían sido profesores míos o de mis amigos, todos referencias en mi formación, de quienes leí artículos para estudiar durante la carrera. En el evento trataba de mantenerme callado porque pensaba que estaba más para aprender que otra cosa, aunque al final lo asumí como una oportunidad también para validar mis ideas. Entonces, al tomar la palabra, hablé del trabajo que hacíamos en Mi Convive y de cómo pensaba sobre la ciudad. Cuando terminé, sentí que fueron muy receptivos. Recuerdo que al escuchar a Nicolai me sentí muy orgulloso. Sus palabras eran las de un joven profesional con un discurso muy maduro, ideas propias. A pesar de ser alguien tan joven, demostraba que tenía muchos conocimientos y también una gran sensibilidad. Creo que esa fue una experiencia que me hizo romper como una especie de cascarón como urbanista. Me dio seguridad y confianza sobre esa visión que había ido construyendo, en especial porque al escuchar a quienes fueron mis referencias, como Franco, sentí que coincidíamos en lo que creemos importante para la ciudad. Desde esos encuentros le sigo la pista a Nicolai, su trabajo es muy importante, por lo que tiene de beneficioso para el país y las comunidades vulnerables de nuestras ciudades. Porque no es solo un abordaje teórico, sino práctico. Busca producir un cambio en la ciudad, una visión de la profesión que yo comparto plenamente. Yo no hago planos ni planificación tradicional, sino que asumo el urbanismo desde la parte comunitaria y social. Y Franco es un arquitecto de formación y profesión,
pero también desde su acción influye y trabaja en los sectores populares donde la participación es muy importante. Yo creo que la intersección entre esos dos mundos, entre la planificación como proceso formal y el sector comunitario, es básicamente lo que definió mi carrera y por eso tengo afinidad tanto con Franco como con muchos de los arquitectos que hay hoy en Venezuela. Nicolás es un joven profesional que siempre quiso recoger la voz de la gente, saber de los problemas que más aquejan a los ciudadanos. Desde que era un muchacho curioso, interesado por entrar a mis clases, hasta el presente ha crecido mucho. También de esa época recuerdo que Franco y yo coincidimos en una entrevista en Globovisión. Para mí era un orgullo compartir el espacio con quien siento como un mentor, a pesar de que no fue mi profesor directamente. Era como otra oportunidad de validación de las posiciones con respecto a cómo se debería hacer urbanismo en el contexto en el que vivimos en Venezuela. Esa fue una sensación transversal en las diferentes intervenciones que compartí con Franco. La oportunidad de salir del país ayuda a ver con distancia y perspectiva nuestra realidad. Eso es muy importante para cualquier profesional. Yo lo viví hace 30 años cuando hice mi posgrado en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Efectivamente es así. De hecho, después de estar trabajando 3 años en Caracas Mi Convive, salí de Venezuela en 2018. Me fui a Estados Unidos a cursar una maestría en políticas públicas gracias al programa de becas Fulbright en Georgia State University en Atlanta, donde vivo actualmente. Nos vimos, fue en abril de ese año. Nicolás dictó una conferencia virtual en la que presentó el trabajo que había hecho para su maestría o que venía haciendo para su maestría. Lo más relevante de lo que plantea es la vinculación entre la planificación urbana de la pequeña escala, que se acerca a problemáticas muy concretas de la ciudad, y me sorprendió el nivel que adquirió con la maestría. Hoy sigo en Estados Unidos por las oportunidades laborales que he conseguido. Soy analista de datos en Neighborhood Nexus, una iniciativa que apoya el trabajo de manejo de datos de organizaciones no gubernamentales para crear oportunidades más equitativas para todos los residentes del área metropolitana de Atlanta. Por mi parte, sigo viviendo en Caracas, además del trabajo en la Universidad Simón Bolívar, continúo con Fundación Espacio involucrado en proyectos para crear alternativas que hagan de Caracas una ciudad más amable para sus habitantes. Franco y yo nos comunicamos con frecuencia. Desde que me vine a Estados Unidos, tal vez nos hemos escrito unas 2 o 3 veces, por diferentes proyectos u oportunidades que han surgido, pero las redes sociales igual permiten que uno sepa qué está haciendo la gente que sigue trabajando en Venezuela. A pesar de la distancia que nos separa, él está entre los profesionales y expertos en el tema de ciudad a quien yo siento que puedo acudir si necesito asesoría o apoyo. Yo sí lamento que muchos profesionales jóvenes y valiosos hayan tenido que salir del país. Aunque uno lo entiende, es muy duro. Me gustaría volver a encuentros como aquellas mesas en las que compartí con tantos profesionales jóvenes para seguir trabajando juntos por la ciudad. Confío en que eso volverá a ocurrir. Sé que ellos están muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Aunque no está dentro de mis planes inmediatos, sí me interesa regresar a Caracas. Y Franco está entre los profesionales con los que me gustaría trabajar eventualmente. Por ejemplo, en un proyecto para pensar Caracas de forma integrada o una agenda de prioridades para la ciudad en términos urbanísticos. Con seguridad sería una experiencia enriquecedora y de crecimiento profesional para mí, y espero que dé mucho impacto para la ciudad. Generaciones. 2 tiempos, una historia. Un diálogo intergeneracional para indagar sobre esa historia que seguimos compartiendo y sobre la Venezuela del futuro. Una producción del Goethe Institut Venezuela y La Vida de Nos. Los esperamos en nuestro próximo episodio.